13:15 es porque es hasta las 13:15. Yo entiendo que hay problemas de conectividad. Inclusive hubieron alumnos que por ahí por los nervios, que los entiendo, se olvidaron digamos, de copiar o pegar el documento, entonces lo enviaron más tarde. Yo todo eso lo entiendo y puedo tener un margen de tolerancia por lo que se olvidaron hasta las 14 horas. Pero de ninguna manera cuando me han enviado el examen al otro día, porque eso es una falta de respeto del propio alumno a sí mismo y con el docente. El hecho de que yo les dé facilidades no significa que por este marco virtual quieran hacer las cosas no a su manera, sino ya de mala fe. O sea, porque si la mayoría de los alumnos están cumpliendo con las instrucciones, o sea, los alumnos que hacen ese tipo de cosas hasta son infieles con sus propios compañeros. O sea, yo en eso no tengo concesiones. Puedo ser muy contemplativa, facilitarles muchas cosas, pero hay límites y los tienen que conocer. El secundario se terminó. Esto lo quiero aclarar. Inclusive yo también les permití que me enviasen a mi mail académico Yahoo para que se quedaran tranquilos en que, digamos, yo recibía con seguridad el examen. Pero en aquellas situaciones de alumnos que ni siquiera están en la lista por la irregularidad del CBC y me están mandando al otro día exámenes como que algo se olvidaron y a mi mail personal, sin ingresarlo a nivel institucional, a ver, si no lo puede cargar en actividades, por lo menos envíelo a mi mail y al mail de la facultad. Entonces, esas cosas yo no permito y que quede bien en claro. Si alguien tiene alguna duda, le aclaro, pero hay reglas de juegos a cumplir, tanto ustedes como yo. Es una evaluación y la tienen que tomar con la seriedad del caso. Bueno, ¿alguna pregunta respecto así a examen, a dudas? Si no, me van a ver obligada a que yo trate de validar el examen escrito oral. Entonces, compórtense como corresponde. Esto, disculpen porque lo estoy hablando a todos, la mayoría cumplió, pero está aquel alumno que sabe que cumplió y se entera de otro que hizo cualquier cosa, que lo presentó en cualquier otro momento, y como que está todo bien. No, no está todo bien. O sea, aquel alumno que presentó tardíamente, directamente tuvo ausente. Y el que presentó algo dentro del plazo y después agregó, ese tiene insuficiente. Eso lo aclaro y está todo documentado. ¿Alguien quería preguntar algo? No, profe, yo quería preguntar si ya había quedado confirmado que los del listado del mail rendimos el 26 en vez del 25. Sí, 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 sí. O sea, me enviaron. Ahora les digo, esa lista se multiplicó porque ustedes me habían dicho, somos aproximadamente 13 y son el doble, pero no hay problema. Lo tomamos como habíamos hablado, eso sí. O sea, Genial. todo lo que convenimos, yo lo cumplo, pero no salgan de las reglas. O sea, ustedes, si estuviesen, a ver, piensen que ya tienen una trayectoria y que tuvieran que evaluar. ¿Cómo sienten por favor, Daniela, apaga el micrófono? ¿Cómo sienten si alguien les manda en cualquier día, en cualquier horario, en la madrugada, el examen? O sea, hay reglas a cumplir. Y ustedes en cada una de las profesiones que han elegido, en la vida profesional, uno tiene que cumplir reglas. Hay vencimientos de impuestos y hay que presentarlos. No los presenté. AFIP me permite presentarlos después, pero voy a tener multas, voy a tener que pagar intereses. Nada es gratuito. ¿Por qué? Porque se deben cumplir las normas y ustedes se están formando para ello. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Paula, vos que me hablaste de los ejercicios, ¿los estuviste viendo? ¿Les resulta de simple comprensión o les compliqué la vida? No, sí, o sea, estuve viendo un par, no tuve todo el tiempo para verlos en su totalidad todos, pero hice los primeros dos, creo,
Y bien, los entendí re bien y los estoy haciendo bien, así que estoy entendiendo. Bueno, los ejercicios, o sea, es un Excel con 4 ejercicios de modelos contables. Los primeros son más sencillos porque inclusive no tienen movimiento, entonces ustedes ahí pueden apreciar de que independientemente de que el ente no tenga movimientos de carácter comercial, si se está en un contexto inflacionario, van a tener RECPAM. Una aclaración. Esos ejercicios, en lugar de decir RECPAM, dice REI, es lo mismo, es una terminología más antigua. Eso lo aclaro por cualquier cosa. Entonces, a pesar de que el ente no realice operaciones, si existe inflación, va a existir RECPAM. Y si están en un modelo de valores corrientes, bueno, van a aplicar valores corrientes y van a tener resultados por tenencia, que pueden ser positivos o negativos. También saben el tema excepcional del resultado por tenencia negativo para, digamos, aquellas situaciones en que tengan que tomar el valor límite. Entonces, ahí tienen resultado por tenencia, pero si ustedes comienzan en forma gradual por el 1, o sea, el 2, van a ver que se van incorporando de a poco operaciones, no es de entrada un ejercicio complejo. Y en el último, ustedes pueden apreciar ahí que hay un resultado por tenencia negativo en el modelo 2 de valores corrientes en moneda homogénea. La modalidad digamos, de la solución es bien sencilla, no tiene la explicación, digamos, con la que ustedes se encuentran en el libro. Es bien concreto, o sea que la metodología de estudio, traten ustedes de resolverlo y después ver la solución. Hay 2 ejercicios que uno va enganchado con el otro, para que ustedes puedan apreciar cómo se trabaja en un segundo ejercicio, porque generalmente están familiarizados con el primer ejercicio en que se aplica un modelo. La cuestión es cuando estamos en un segundo ejercicio que ya venimos aplicando el modelo. Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque ustedes los saldos de las cuentas lo van a tener ya en función al modelo que están trabajando y van a tener aquellas operaciones que se produjeron en el ejercicio que están cerrando, sí, al modelo 1. O sea que ahí tienen un mix, porque los saldos iniciales están en base al modelo que están trabajando de acuerdo al cierre anterior. Pero en el ejercicio, si hay operaciones, esas operaciones corresponden al ejercicio, por lo tanto, sería el primer ejercicio de aplicación al modelo para esas pocas operaciones realizadas en el ejercicio. Bueno, o sea, ese era un ejercicio. Si quieren, después podemos ver como referencia alguno para aquellos que todavía no entraron en el tema. Bueno, el otro ejercicio es el de estados contables. De ese no tengo la solución, pero no se las di para que ustedes lo trabajen. ¿Por qué? Porque no han hecho ninguno de estados contables. Fernando priorizó el tema de modelos porque los vio con muchas dudas y no vieron como deberían haber visto el 50 y el 51 de la guía. Entonces, el enunciado que subí es bien claro. Yo ahora, en un ratito, podemos comenzar a verlos y yo les puedo dar algún resultado numérico, cosa que ustedes tengan una referencia a medida que lo van resolviendo. ¿Alguna otra pregunta, sí, de aquellos alumnos que han visto esos ejercicios que están en material práctico? Eli, sobre este ejercicio de estados contables, lo que Sí. te pide en el último punto es hacer, por ahí lo tengo abierto, el estado de evolución del patrimonio neto, el de flujo de efectivo, además de situación patrimonial. Sí, todos, porque ese es un ejercicio de los 4 estados contables básicos. Yo diría como ejercitación, traten de hacerlos como desafío, aunque ustedes saben que en práctica no van a tener ni el de evolución ni el de estado de flujo efectivo. ¿Por qué les digo que se tomen el desafío de hacer la práctica?
porque van a entender mejor los conceptos teóricos. Aunque no tengan que hacer práctica, van a consolidar mejor el concepto al hacer el ejercicio práctico. Acá lo estoy ubicando. Bueno, yo les voy a decir después cómo orientarlos en porque les digo, después les subiré, cuando los tengan hechos, les subiré la solución, pero por ahora no, así hacen el esfuerzo de resolverlo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estos ejercicios? O sea, la onda del examen va a ser como este ejercicio, pero con menos operaciones, o sea, un poco más Y corto. mucho menos, Paula, mucho menos, si no les tengo que dar el día completo para hacer el examen, no, mucho menos. Ok, buenísimo. A lo mejor puede ser, que a veces lo he hecho, que ya tienen el estado y tienen que completar algunos rubros, no todo, algunos los tienen y otros no, para simplificarles. O sea, de la práctica va a ser lo de modelos contables y de estados contables, y esos dos ejercicios son de práctica de algo más, ¿o no? No, nada más. Perfecto. Vamos a ver hoy un tema de informes de gestión, pero eso desde lo conceptual. No van a tener práctica de presupuesto, no van a tener, pero sí saber de qué se trata. Profe, Bueno, y sí. webs, PEPs y PPP, ¿eso no entra? Eso entraría dentro de los ejercicios de modelos, porque en los ejercicios de modelos, cuando ustedes tienen que tienen algunos en la guía y en el libro, cuando ustedes tienen una venta y tienen que determinar el costo de venta y tuvieron más de una compra, ¿cómo determinan el costo de la venta? Si han vendido una cantidad de unidades que superan a la de una compra. Entonces, el ejercicio ya en sí les dice método primero entrado, primero salido, o último entrado, primero salido. Generalmente los ejercicios que ustedes tienen son con esos dos métodos. No es con diferencia de inventario, que sería la fórmula, ni tampoco con costo promedio ponderado. Ahora, desde la teoría ustedes tienen que saber que existen todos esos métodos para determinar el costo, independientemente que en la práctica veamos primero entrado, primero salido y último entrado, primero salido. Ahora, los ejercicios de modelos en los que tienen que aplicar cualquiera de esos dos criterios, ¿cuántas compras tienen? 2 o 3 nada más, no tienen más. Inclusive ni siquiera tienen diferencia de inventario. Ese tema es específico, digamos, esos métodos con todos los detalles de la asignatura Sistemas Contables. Acá lo vemos porque tienen que saber que cuando hay más de una compra y hay que determinar el costo de una venta, bueno, hay que aplicar esos sistemas. No sé, el alumno que pregunta, ¿dónde tenés la dificultad para hacerme la pregunta? No, simplemente para saber si iba a entrar como práctica, no por una dificultad o algo por No, el pero no, como ejercicio específico no, sino que puede estar dentro del ejercicio de modelos, cuando tienen una venta y tienen que determinar el costo de esa venta. Y sucede que la cantidad de unidades que vendieron no coincide con lo de una compra, sino que, digamos, tienen que utilizar el costo unitario de 2 compras, porque son distintos. Entonces usted me dice, pero un segundito, Paula, si tengo 2 compras, ¿cómo? ¿No me va a dar lo mismo? No, porque si ustedes utilizan primero entrado, primero salido, primero van a agotar todas las compras que hacen a la primera compra. Y lo que les resta de unidades, bueno, consideran el costo unitario de la segunda compra. Cosa que si utilizan último entrado, primero salido, primero van a agotar la cantidad de unidades de la última compra. Y lo que le falte van a tomar unidades de la primera compra. ¿Queda claro? Paula, sí, te escucho. No, sí, porque en los ejercicios que yo estuve viendo y que estuvimos viendo también con Fernando, cuando calculábamos el costo, nos daba el BNR o el valor de reposición y usábamos eso como el valor para calcular el costo de las ventas que se realizaron. Está bien, pero eso es cuando es modelo de valores corrientes. Pero cuando ustedes tienen en el modelo 1
que registrar una venta y determinar el costo de esa venta, ahí van a tener que aplicar PEPs o WEPs. ¿Y eso dónde puedo ver algún ejemplo? ¿En el libro dijiste que estaba? Hay en el libro y yo no sé, a ver, un segundito que mire esos ejercicios sencillos que yo les subí, porque generalmente en mis ejercicios pongo eso. No, les puedo subir un ejercicio para que se orienten. Sí, en los que les subí no tienen. Pero el tema es utilizar el método de costeo cuando registran por primera vez el costo. Entonces, si después tienen que determinar el costo en moneda homogénea, lo que tienen que hacer es reexpresar el costo histórico de acuerdo a cómo fue determinado según PEPs o WEPs y reexpresarlo en función de las fechas de compras de las unidades. Ahora, si están trabajando con modelos en valores corrientes, el costo de la mercadería que vendieron va a estar en función al costo de reposición de la fecha de venta. Y el stock va a estar en función del costo de reposición de la fecha de cierre de ejercicio. ¿Queda claro esto? O sea, Sí, ustedes sí, pueden apreciar que hay muchas combinaciones que podemos hacer. Por eso lo importante es tener bien consolidado el concepto de cada cosa, el saber por qué existen los métodos de costeo, porque ustedes, les voy para que puedan verlo así en forma muy simplificada, pero desde lo conceptual. Si ustedes compraron 100 unidades a $1 y después 50 unidades a $2, o sea, ustedes tienen en total en el stock 150 unidades que, o sea, las primeras 100 tuvieron un costo de 1 y las 50, que fue la segunda compra, un valor, digamos, un costo de adquisición de $2. Ahora, si ustedes vendieron, supongamos, 70 unidades, a ver, 70 unidades, vamos a hacerlo así en principio, 70 unidades, y están trabajando con primero entrado, primero salido, quiere decir que el costo de esas 70 unidades vendidas van a ser a $1, que es en función a la última compra. En cambio, si el método de costeo que utilizan es último entrado, primero salido, primero van a agotar las 50 de la última compra y van a tomar 20 de la primera compra. Entonces, ustedes piensen que cuando tienen que aplicar el modelo 2 para reexpresar, ustedes tienen que tener una apertura de ese costo. ¿Por qué? Porque tuvieron 50 unidades a un costo unitario de determinada fecha y 20 unidades a otro costo unitario de otra fecha. Entonces van a tener distintos coeficientes correctores al momento de reexpresar esos costos históricos de adquisición para poder trabajar en moneda homogénea en el segundo modelo. ¿Se entiende? El por qué vimos en métodos de costeo. Eli, y a ese número ponele en costo histórico, ¿lo compararías con el valor de reposición a fecha de cierre o el BNR o lo que estés usando? Exacto. Porque y si hay diferencia negativa, lo pones eso. Claro, el costo de adquisición reexpresado nunca puede superar el valor límite, sea el BNR o el costo de reposición, depende de los datos que tengan el planteo. Que, por ejemplo, lo calculas si tenés el costo de reposición a fecha de cierre, haces 70 por el costo de reposición, a pesar de que sean las compras, o sea, las ventas. Claro, pero supongamos, no tengo BNR, solo tengo como dato costo de reposición. Entonces, pueden trabajar el costo de reposición en valores unitarios o en total. Si trabajas por totales, claro, vas a multiplicar las 70 unidades por el costo de reposición.
Entonces, las 70 unidades expresadas a costo de reposición, que ahí estarías trabajando el costo de reposición como valor límite, no debería superar el costo histórico reexpresado a ese valor límite determinado por el costo de reposición. Perfecto, sí. ¿Qué otra consulta tienen? Yo sé que esto es complejo, por eso requiere práctica. O sea, tienen muchos ejercicios de modelos en la guía y que Fernando se los explica bien, aparte lo tienen grabado porque esto se ha dado en cuatrimestres anteriores. Tienen a su vez los del libro de casos integrales comentados, que ahí está bien, serán ejercicios extensos, pero se aplica a modelos y piensen siempre práctica en función a capital financiero. Lo que es capital físico o económico, eso no es necesario. Si por supuesto ustedes lo quieren entender y tienen una duda y me quieren preguntar, no hay problema. En la parte práctica de capital físico o económico, eso no entra al examen. Bueno, y además estos ejercicios que les he agregado. Bueno, además en el campus les subí, como les había prometido, el material teórico, que no sé si ustedes, a ver, estoy ingresando al campus, no sé si los leyeron o si los vieron simplemente, les va a ayudar para los temas que vimos en las 2 clases anteriores, que serían los archivos que tienen en material teoría el 3, el 4 y el 5. O sea, los 2 primeros son, aunque ustedes lo ven así en un PDF, pero es algo que se publicó en una revista de La Ley, de Editorial La Ley, cuando se modificó el código que nos pidieron y lo hicimos con la profesora que está a cargo del Departamento de Contabilidad. Y el 5 fue, o sea, no sé si alguien lo abrió y lo vio, que tiene como un parlante, tienen que hacer clic en ese parlante y está la voz en off explicando la diapositiva. Paula, ¿vos eso lo viste o no? Sí, pero no me puse a leerlo, la verdad. Bueno, pero el otro, el que tiene la campanita, ¿tienen problema con el audio o no? La verdad no había visto la campanita. Ahora, si querés, después me fijo y te digo. Claro, tiene en el centro, yo digo campanita, es parlante más que nada, que uno hace clic ahí y debajo se despliega como un dial de cualquier audio, que se le Sí, hace... profe, se escucha bien, ¿eh? Las ¿Se últimas escucha 2 bien? diapositivas Sí, sí. no tienen, creo que, audio, ¿no? Sí, Porque las diapositivas tienen audio. a mí las últimas 2 no me aparecen con audio. Y a lo mejor costó encargar. A ver, yo lo voy a verificar de donde puedo, porque es un archivo con audio muy pesado, que demoró mucho en cargarse. A mí sí me aparecen con audio, las últimas 2. Sí, yo veo audio. Porque el tema, que fue lo que se habló un poquito en ECOM. Fue una mesa de varios, pero bueno, yo le puse el mío nada más. Lo otro era más tecnológico. Es lo básico como para esta materia. Bueno, o sea que fue todo lo que subí, digamos, que les había prometido. O sea, en teoría los 3 archivos y en práctica el de modelos y el de estados contables. Bueno, por eso les pido por favor que lean. Y si lo que pasa, en esos 2 artículos están transcriptos los artículos del Código Civil y Comercial, pero si ustedes quieren leerlos en directo del código, siempre acostúmbrense a trabajar con la página Infoleg, que es la legislación en el Ministerio de Economía, www.infoleg.gov.ar. Y ahí vayan a la parte de códigos y es el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay uno que es procesal, ese es para los juicios, ese no. Es el Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Bueno,
Sí, te escucho. ¿Se acuerda que usted preguntó por qué por qué el patrimonio neto es Ah, una partida no sí, monetaria? Agustín, sí, claro que me acuerdo. Bueno, Y, podría intentar responderle, porque estoy pidiendo, y encontré una frase que por ahora me convenció bastante. a ver, Dice, el por qué la partida monetaria, el patrimonio neto es no monetario, es porque la intención de los propietarios y los accionistas es mantener, en términos monetarios, ese aporte original. bueno, esa es la respuesta correcta. Más que una frase, es la explicación de por qué todas las partidas del patrimonio neto son no monetarias. Es que la encontré tipo viendo con lupa cualquier explicación que haya en los casos integrales y encontré esa y bueno, me pareció la más convincente. No, que es la que corresponde. Por eso, ustedes la práctica lo hacen automático, ya saben que todo el patrimonio neto, más, digamos, o incluidas las cuentas de resultado, es todo no monetario. ¿Por qué es no monetario? Por eso yo siempre desde las primeras clases vine recalcando que el patrimonio neto, desde cuando le presenté la terminología patrimonio neto y la igualdad contable, es que es la relación entre la organización y sus socios. Y hay muchas partidas, nosotros no hemos visto todas, sino las básicas, el capital, ajuste de capital, las reservas y resultados no asignados, que es la relación entre los socios y el ente. Hay otras más, o sea, aportes irrevocables, primas de emisión, o sea, pero digamos, si ustedes tienen interés en alguna, no hay problema en explicar, pero sería ir más allá de todo lo básico y de las herramientas que se tienen que llevar de esta materia. Así que, Agustín, ¿podrías repetir para tus compañeros Sí, o decir en qué página lo ubicaste para que lo ubiquen? no, se los digo ahora y de paso le paso la página después. Este, el por qué el patrimonio neto es no monetario es porque la intención de los accionistas o los propietarios es mantener, en términos monetarios, ese aporte original. Porque estamos trabajando con capital financiero. Claro. Distinto sería si trabajáramos con capital físico o económico. Bueno, Agustín, vos siempre viniste perseverando desde la primera clase, te felicito, ¿viste? El que persevera y triunfarás. Así Gracias. hay que ser, ¿eh? No digo tener una obsesión, pero bueno, el tener la inquietud, así tienen que estudiar. Bueno, Te hago una pregunta que quizás sea un poco tonta. no, decime, Martín. Lo de mantener en términos monetarios el aporte original. Al ser no monetario, la idea es justamente que se mantenga el poder adquisitivo aumentando, por ejemplo, el capital haciendo ese ajuste de capital, ¿no? Exacto, lo que pasa es que también vas a tener expresado las reservas legal, estatutaria y facultativa. Lo que pasa es que esas cuentas de reservas en el patrimonio neto eh, están reexpresadas, no hay ninguna ley que limite, como lo es el capital social, que debe estar por su valor nominal. O sea, como la propia ley de sociedades indica que el capital social es el que surge del estatuto o contrato social, por eso hay que mantenerlo en su valor nominal. Lo reexpresamos, pero la reexpresión queda identificada en la cuenta ajuste de capital. Y también, o sea, a mí lo que me interesa es que vean ese ejercicio que le subí, que un enunciado engancha con otro enunciado porque tienen dos ejercicios. O sea, con respecto al patrimonio neto, el entender que cuando ya en un ejercicio anterior aplicamos un modelo y ya estamos continuando el modelo, con respecto al patrimonio neto, yo voy a tener los resultados no asignados del ejercicio anterior, que si no fueron distribuidos, los tengo que reexpresar. Supongamos que la decisión de la asamblea de accionistas o de socios dice no se distribuye.
queda todo dentro del ente para ayudar justamente como capital operativo por la actividad, que se va a retirar en otro momento. Bueno, entonces, si esa es la situación, que el resultado del ejercicio anterior, en el ejercicio en transcurso, no se retira, bueno, voy a tener que reexpresar ese resultado no asignado que tenía al inicio hasta el cierre. Esto es como para que ustedes no queden circunscriptos a un ejercicio del primero. Más que nada, cuando se ve un segundo ejercicio, es entender mejor el funcionamiento, el tratamiento contable del patrimonio neto y también la diferencia entre los saldos al inicio, cómo se trabajan en el modelo, y de aquellos valores que se han incorporado en el ejercicio que se tiene, en el cual se tiene que aplicar el modelo. ¿Queda claro, Martín? Sí, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Recién de lo que venías diciendo, supongamos que tenés los resultados del ejercicio anterior y los socios deciden dejar, no distribuir las ganancias. Igual nosotros tendríamos que separar el 5% de la reserva legal. Sí, el 5% eso es obligatorio. Sí, con el límite del 20% del capital más ajuste de capital. No es que el 5% se hace todos los ejercicios en forma ilimitada, o sea, hay un límite. Y la propia ley de sociedades dice que se debe apartar un 5% para la reserva legal, tomando como tope el 20% del capital. Y cuando hablamos de capital, si estamos en un modelo de moneda homogénea, tenemos que entender que es el capital social más el ajuste de capital. Aparte, otra cosa, ustedes, por eso es importante que entiendan el estado de evolución del patrimonio neto. Ustedes en el patrimonio neto pueden tener un saldo de resultados no asignados, pero puede suceder que ese saldo en resultados no asignados esté compuesto de dos partes. O sea, el resultado del ejercicio anterior que no se distribuye y quizás también resultados de ejercicios anteriores que no se han distribuido. Entonces, tendríamos básicamente en un segundo ejercicio en que se aplique un modelo de moneda homogénea, yo voy a tener para el resultado del ejercicio anterior que no se distribuyó una fecha de origen. Y para los saldos de utilidades de ejercicios anteriores, voy a tener otra fecha de origen. Eso lo tienen que tener en cuenta y si tratan de resolver ese ejercicio, el que tiene dos partes, el ejercicio 1 de aplicación de modelos y el ejercicio 2, van a ver esto, porque el resultado no asignado tiene resultados de ejercicios anteriores no distribuidos, eso tiene fecha de origen, digamos, el cierre anterior, porque es el resultado del ejercicio anterior que no se distribuyó. Entonces tiene como fecha de origen el último cierre de ejercicio. Y después tenemos el resultado del ejercicio que es el que se distribuye. O sea, eso estaría bueno que lo vean y lo trabajen porque así es como entenderían mejor todo esto de modelos. Porque a veces pasa y es muy común, cuando trabajan el modelo 2 o subsiguientes, ustedes el resultado del ejercicio lo van a reexpresar en función de todas las cuentas de resultados positivas y negativas del estado de resultado. Y se olvidan del resultado no asignado que viene de ejercicios anteriores que no fue distribuido. Ese resultado que está en el patrimonio neto lo tienen que reexpresar. ¿Con qué coeficiente corrector? Respecto del mes de cierre anterior, porque está a valores del mes de cierre anterior. ¿Queda claro esto?
O sea que en el estado de Perdón, evolución de Mateo, patrimonio. un segundo, Mateo, que vos hiciste la pregunta, ¿te quedó claro? Sí, gracias. Bien, ahora Evelyn, sí. No, sí, en el estado de evolución de patrimonio, en la parte de resultados no asignados, es la suma, podría decirse, de los resultados no distribuidos de ejercicios anteriores, ajustados a los de a los de esta última fecha de cierre, más los resultados del ejercicio de este ejercicio, ¿no? No, Sería, básicamente, para no hacerlo tan complicado, vamos a tener en resultados no asignados los resultados de este ejercicio, que ya van a estar expresados porque ustedes expresaron todas las partidas de resultados del estado de resultados. Y van a tener los resultados acumulados de ejercicios anteriores que no se distribuyeron, que la fecha de origen de esos resultados es el mes de cierre del ejercicio anterior. Entonces lo tienen que reexpresar de punta a punta. pero sería la suma de esos tres, de todos esos resultados. Claro. Perfecto. Los resultados no asignados, como las reservas, a diferencia del capital, se expresa directamente el valor reexpresado, cosa que no pasa con el capital, que ustedes saben que hacen la apertura con la parte que surge de la reexpresión en la cuenta ajuste de capital. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces yo tengo que seguir con la teoría. O sea, me tengo que ir un poco de estos temas. El tema, digamos, que tienen que ver y, digamos, con ciertos límites, no todo lo que tienen en la bibliografía, es lo que hace a los informes contables del segmento de contabilidad de gestión o gerencial. Que esto le va a ser de utilidad para cuando vean la materia costos y gestión o gestión y costos, o costos para administración o costos para contadores. Lo tienen en ambos libros. Ahora, lo que yo sugiero de teoría contable, casos integrales comentados, en la página 236 del escaneo, ahí ustedes tienen un comparativo entre los estados financieros o estados contables y los informes de gestión. Es un comparativo muy breve donde ustedes tienen que tener bien en claro que los estados contables o financieros son de carácter externo, público. Por ejemplo, si yo les pidiera que realizaran ustedes un trabajo práctico sobre un estado contable real, y ustedes me pueden decir, bueno, yo tengo, no sé, un amigo que es contador, o un familiar que es contador, o un amigo o un familiar que tiene una empresa y le pediría el estado contable, y supongamos que a quien ustedes le piden, dice, ¿cómo me pedís esto? Esto es algo reservado. A veces en la vida real pasa eso. Y eso es un gran error, porque justamente los estados contables, los 4 que ustedes conocen, estado de situación patrimonial, estado de resultados, devolución del patrimonio neto, flujo de efectivo con sus notas y anexos, son informes contables públicos que trascienden a tercero. Por supuesto que lo conocen los usuarios internos de la organización, pero son informes que trascienden a terceros. ¿Por qué? Porque supongamos, un proveedor para financiarle mercadería le pide los estados contables y ustedes se los tienen que suministrar. ¿Por qué? Porque son públicos. Un banco, AFIP, posibles inversores. O sea, cualquier usuario externo se los puede solicitar y el ente se los tiene que suministrar. ¿Por qué? Porque son de carácter público. No pasa lo mismo con los informes de gestión. Un ejemplo típico de informes de gestión son los presupuestos. ¿Y por qué no son públicos? Porque justamente los informes contables de gestión hace a la toma de decisiones del día a día de la organización. Y hay temas
que son estratégicos y que no pueden trascender a terceros y que llegue a la competencia. Entonces, por su naturaleza, los informes de gestión son de carácter interno. El destino es la organización internamente, no el contexto. Por eso ustedes, en el cuadro que tienen, cuando tienen la característica de confidencialidad, Profe, perdón, ¿puedes repetir la página? 236, Gracias. donde tienen la característica de confidencialidad, ven que está indicado que los estados financieros no son confidenciales. ¿Por qué? Porque son públicos, cosa que sí son confidenciales los informes de gestión. También tienen otra característica que está relacionada con los usuarios, que es un poco lo que yo recién les indiqué. Los estados financieros tienen diversos usuarios externos con múltiples intereses. Tienen acá indicado el marco conceptual de las normas contables profesionales, considera como usuarios tipo a los inversores, a los acreedores actuales, potenciales, y así, como les dije, organismos de control, como puede ser IGJ, como AFIP, ARBA, HIP, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, los bancos con los que se opera, mientras que los usuarios de los informes de gestión, ustedes ahí ven que son los administradores del ente y sus colaboradores. También dentro de la organización, recuerden que habíamos visto que hay una pirámide en función a los roles que tienen los recursos humanos de la organización. Entonces, en la cúspide está el gerente general, el CEO, y si vamos hacia abajo, vamos hacia lo más operativo. Generalmente, los informes de gestión tienen conocimiento de los roles medios hacia superiores. Esto es como para que ustedes puedan distinguir bien. Y después reglas o normas, en los estados contables les habla de periodicidad. Se rigen por normas de exposición y medición, por ejemplo, las contenidas en las normas profesionales y legales. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio los estados contables se presentan con cierta periodicidad. De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, todo aquel sujeto obligado a llevar contabilidad debe presentar estados contables anuales en función a la fecha de cierre de ejercicio. Ahora, si hablásemos de entes que cotizan en bolsa, bueno, ya por normas de la Comisión Nacional de Valores, esos entes, además de presentar los estados contables anuales, deben presentar trimestrales, para que los inversores tengan una información más actualizada y no haya que esperar 12 meses. Y los bancos, por disposiciones del Banco Central, como también las compañías de seguro, por disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, deben presentar estados contables mensuales. Entonces, los estados contables, que es un tipo de informe contable del segmento de contabilidad patrimonial o financiera, se presentan periódicamente. Y bueno, acá ustedes en la descripción dice que son preparados por normas de exposición, que serían las resoluciones técnicas 8, que es la de normas generales, y para aquellos entes que tienen fin de lucro, excepto bancos, sería la 9, que esto yo en su momento se los había indicado. Para los entes que no tienen fin de lucro, como una asociación civil, una fundación, es la resolución técnica número 11, y para las cooperativas, que no tiene fin de lucro, pero tiene específica una resolución técnica, que es la número 24. O sea que para exponer los estados contables hay normas que indican cómo debe ser la estructura, la denominación de los rubros, o sea, lo que hemos visto en clase. O sea que existen normas, no se puede presentar como mejor me parezca. Y también existen normas de medición, o sea, de evaluación, que están contenidas en resoluciones técnicas, donde se indica que cada tipo de bien, de derecho o obligación, cuál es la evaluación que se les debe dar. Hoy, en las normas contables vigentes en nuestro país,
el estado contable como modelo a aplicar es el mixto. No es que todos los bienes, derechos y obligaciones se evalúen según costo histórico o todos a valores corrientes. Algunos bienes a costo histórico, otros a valores corrientes. O sea, eso está dicho en las normas. O sea, ya es el estándar que hace a la medición o evaluación de los activos y pasivos, que eso está regulado. Después vamos a ver qué significan normas profesionales y legales. Lo importante de esta característica de reglas y normas, que sepan que los estados contables se deben presentar periódicamente, atento al tipo de ente que lo emite, y basándose en normas de exposición y de medición o de evaluación. Ahora, Esto es ustedes... para todos los estados contables, o sea, de gestión, financieros. No. Los de gestión es la columna de al lado. O sea que acá dice que existe flexibilidad en la periodicidad. ¿Por qué? Porque el de gestión, el informe de gestión, depende de la necesidad que tenga la organización. O sea, por ejemplo, en lo que hace a estados contables, supongamos que durante un ejercicio el ente no tuvo actividad. Por distintas causas no tuvo actividad. Bueno, cuando llega la fecha de cierre tiene que presentar los estados contables igual, aunque no haya habido movimiento. Y ustedes tienen como ejemplo justamente el ejercicio 1 de los que les subí como casos sencillos de modelo, que sin tener movimiento podemos tener RECPAN y podemos tener resultado por tenencia. Entonces, en lo que hace a estados contables o financieros, hay que presentarlos con cierta periodicidad porque así existen normas que lo regulan, cosa que en los informes de gestión no. O sea, la periodicidad la indica el propio ente de acuerdo a sus necesidades de gestión. Supongamos, si la empresa estuvo parada todo el ejercicio, sea cual fuese la razón, y quizás por la razón que ha sido que no ha tenido actividad, no hay necesidad de emitir informes de gestión. Ahora, supongamos que hubo una causal, que no hubo actividad, pero los administradores quieren ir monitoreando, supongamos, las cuentas a cobrar que tienen, las cuentas a pagar que pudieran haber quedado, bueno, van a emitir quizás algún tipo de informe de gestión. O sea que esto, quien pauta la periodicidad de los informes de gestión es la misma organización de acuerdo a las necesidades que tiene. Por eso ustedes en el cuadro tienen flexibilidad en la periodicidad, porque la periodicidad la indica el ente. Y después tienen que no se rigen por normas contables, profesionales ni legales. No existen resoluciones técnicas que indiquen cómo se deben presentar los informes de gestión. El típico informe de gestión son los presupuestos, que ahora vamos a ver de qué se trata. No hay normas en cómo emitir un presupuesto. Y también tienen indicado acá que los criterios seguidos se adaptan a cada organización. Por ejemplo, el uso de otras unidades de medida, el costeo variable, áreas de responsabilidad. O sea, se tienen como base otro tipo de herramientas. Por ejemplo, nosotros en lo que hace a los estados contables, todo lo medimos en pesos. En cambio, cuando se trabaja informes de gestión, muchas veces se trabaja más desde el concepto físico o económico. Trabajo, por ejemplo, en cantidad de unidades de producción. O sea que los informes que se emiten se basan en la capacidad operativa que tiene el ente por las maquinarias que tiene. Entonces, el uso es en base a unidades del tipo de bien, sea de producción, sea bienes que se comercializan, sea servicios que se prestan. Eso es un poco como habíamos visto en la determinación del capital económico financiero, pero que el tipo de unidad con la que se trabaja la define la organización, o por ahí no definen unidad de
de producción, sino lo mide en euros, en otra moneda referente. O sea que el ente tiene total libertad. Cuando ustedes tienen los ejemplos, uso de otras unidades de medida, y en unidades de medida piensen todo, unidades como puede ser, supongamos, no sé, si se fabrican mesas, entonces se mide en cantidad de mesas fabricadas o vendidas, pero también puede ser por el tipo de producto de que se trate, se establezca como unidad de medida metros, toneladas, kilómetros, o sea, todas las medidas, unidades de medida que ustedes conocen, pueden ser utilizadas en los informes de gestión. Inclusive hay medidas que no son comunes y habituales en nuestro país, como medir en pulgadas, medir en pies, y bueno, pero a veces hay determinados tipos de productos que se miden en pulgadas o en pies. Y así es como la gestión toma decisiones sobre esas unidades de medida. Después tienen costeo variable. Bueno, cuando ustedes estudian costos, y que ustedes, dentro de todo, cuando hemos visto desde el punto de vista conceptual, costo, gastos, inclusive los gastos clasificados por su naturaleza, si son de administración o de comercialización, si nos centráramos a analizar los costos, podríamos ver que hay costos que los podemos tipificar como fijos y otros variables. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica. Y bueno, voy a consumir voy a tener ese costo de energía eléctrica en función al consumo que hago de la energía eléctrica. A más producción, más horas de actividad, y bueno, voy a tener más consumo de energía eléctrica. Ahora, alquileres. Trabaje o no trabaje, tengo que pagar el alquiler. Ese es un costo fijo, si estamos hablando de costos de producción, el alquiler de la fábrica. Entonces, cuando se trabaja en gestión y se analizan los costos, o sea, todo lo que ustedes conocen hasta ahora como costos de producción se clasifican en fijos y en variables. Por ejemplo, la publicidad. Una cosa es que la publicidad sea institucional y otra cosa que la publicidad sea por un producto que se lanzó al mercado. Porque la publicidad o sea, por un producto que se lanza al mercado, forma parte del costo de producción, mientras que la publicidad institucional ya sería un gasto de comercialización. Por eso es muy importante saber clasificar lo que tenemos en general como gastos, o sea, como ustedes se han acostumbrado a identificarlos con un R-, un resultado negativo, si realmente es un gasto o es un costo. Y dentro de los costos fijos y variables. Entonces, cuando se trabaja en gestión, siempre se analizan o sea, con precisión, cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Por eso siempre hay un tipo de informe y análisis que se llama punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque al establecer el punto de equilibrio, establezco la cantidad de unidades que implican el equilibrio en la producción. Entonces, si yo produzco una unidad más, se me disparan los costos variables. Entonces, puede resultar no rentable si produzco más allá del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde no voy a ganar ni perder con la cantidad de unidades. Entonces, ustedes se van a encontrar con este tipo de concepto. Inclusive, recuerden el estado de resultados. En el estado de resultados, ustedes tomaban los ingresos por ventas menos los costos de ventas, igual resultado bruto.
Cuando se trabaja en gestión, lo que se hace es ingresos por ventas, siempre bajo el criterio de vengado, menos costos variables, hay un subtotal que es contribución marginal, menos costo fijo, y ahí sí tengo el resultado bruto. O sea que el costo de ventas lo clasifico en variables y fijos para tener un análisis mayor, que es la contribución marginal. Bueno, eso es lo que ustedes van a poder leer en este capítulo 7, que hace a gestión. Por eso ustedes acá tienen indicado costeo variable, cuando se trabaja clasificando el costo en fijo y variable. Y después áreas de responsabilidad. Esto depende del organigrama de la organización, o sea, el área de responsabilidad de compras, de producción, de comercialización. ¿Por qué? Porque hace justamente a los aspectos propios de gestión gerencial para la toma de decisiones. Esto es un cuadro muy sintético, pero, digamos, les esclarece la diferencia entre aquellos informes denominados estados contables o financieros, que es el segmento de contabilidad patrimonial o financiera, de aquellos informes contables de gestión del segmento de contabilidad gerencial o de gestión. Bueno, dentro de este capítulo, o sea, tenemos, al finalizar la página 237, la forma de cómo se exponen estos informes, de acuerdo a usos y costumbres y con la flexibilidad que les he mencionado. Entonces, en formas de exposición, ustedes ahí ven que dicen cuadros numéricos. O sea, porque muchas veces los informes son cuadros, pero lo numérico puede ser, digamos, monetario o no monetario. Cuando hablo de no monetario es, por ejemplo, cuando es un informe expresado en unidades. Entonces, estoy expresando valores, números, pero no monetarios, sino hasta podríamos llamar estadísticos. Bueno, después tienen otra forma de exponer este tipo de informes, que es en narrativa. O sea, escribir narrando alguna cuestión relacionada con la gestión. Después también ven en este esquema que se puede presentar a través de gráficos. Y gráficos los que generalmente ustedes estudian en estadística, de tortas, de líneas, de barras, de rectángulos. Es una forma, digamos, de graficar lo que han obtenido numéricamente, sea desde un punto de vista estadístico o bien sea desde un punto de vista monetario. Y seguidamente, que estaría en la página 238 del escaneo, tiene la clasificación de los informes de gestión según su tipo. Por un lado están los indicadores generales, entre paréntesis dicen ratios. ¿Esto qué significa? Son trabajar con índices. O sea, índices, por ejemplo, de solvencia. O sea, ¿qué es lo que voy a relacionar? Por eso la importancia de cómo se presentan los estados contables, porque para hacer este tipo de informes de gestión me tengo que valer de la información de los informes contables. Entonces, yo tengo un intríngulis en dilucidar, a ver, tengo deudas, ¿cómo es la situación financiera? Entonces, sabemos que las deudas es contablemente el pasivo en el estado contable. Y el pasivo lo tenemos clasificado en corriente y no corriente. Entonces, si yo me preguntase las deudas que tengo en el próximo ejercicio, que son las que tengo identificadas como pasivo corriente, o sea, si yo estoy leyendo un estado contable, un balance, y me encuentro con un pasivo corriente,
eso quiere decir que son los vencimientos que voy a tener en el próximo ejercicio. Recuerden que corriente son los vencimientos a partir de la fecha de cierre de ejercicio en los próximos 12 meses. Entonces, me encuentro con esas deudas corrientes. Digo, ¿tengo el activo suficiente como para poder cubrirlas? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el activo corriente, que se supone que es lo más líquido, y comparo el activo corriente con el pasivo. O sea, esto sería digamos, un cociente, donde ustedes en el numerador van a colocar el pasivo corriente. Esto según cómo se hace el análisis, según si es de solvencia o si es de liquidez. El más común es que yo coloque en el numerador el activo corriente y en el denominador el pasivo corriente. Entonces, si en ese cociente me da 0, algo, quiere decir que no me alcanza el activo para cubrir el pasivo. Si me da 1, es justito. Las deudas que tengo van a ser cubiertas por todo el activo corriente. Y si es 1, algo, o 2, algo, 3, algo, bueno, ya es una situación de solvencia. La organización no tiene problemas para cubrir sus deudas. Entonces, ustedes en este capítulo se van a encontrar con distintos índices que analizan cuestiones de liquidez, cuestiones de solvencia, también tienen puntos de equilibrio en lo que hace a producción. O sea, me interesa que vean esos índices y no pido que estudien nada de memoria, porque si ustedes razonan la relación que hay entre el numerador y el denominador del cociente, van a poder entender claramente el significado del número que obtienen al hacer la división. Inclusive hay un índice que se lo llama prueba ácida, donde lo que se relaciona es el pasivo corriente, pero con los activos más líquidos, o sea que inclusive al activo corriente se lo depura de aquellos activos que a pesar de ser corrientes no son de fácil realización. Por ejemplo, algunos bienes de cambio, aunque esté la intención de venderlo lo antes posible, sabemos que por el tipo de producto es difícil su venta, entonces no podemos en un análisis así de solvencia y de liquidez contarlos como para que si una vez que se vendan podemos cubrir las deudas. Entonces, en estos indicadores generales, ratios, tienen un cuadro más adelante donde, digamos, se indican una cantidad de índices que no están agotados en los que están en el libro, porque acá lo que vale es la imaginación gerencial de las relaciones que se hacen de los números obtenidos en la contabilidad y en el sistema contable. Bueno, y después tienen informes funcionales, eso quiere decir por sector, por eso tienen informes del departamento, del sector producción, comercialización, recursos humanos, investigación y desarrollo, sistemas y administración y finanzas. Los posibles sectores que puede tener una organización y cada uno de ellos emite un tipo de informe. Y según su nivel de detalle, bueno, dentro de cada uno de los sectores van a tener una serie de informes que están atados al grado de detalle que quieran tener. Por eso ustedes acá en este ejemplo tienen totales de la empresa, o sea, por total, y después dividido por planta, por línea de producción, bueno, línea de productos y de producción, después el análisis por producto, por país, si es una empresa que
tiene operatoria también con el exterior, por zona geográfica dentro del país, sectores de ventas por vendedor, por sector operativo, por áreas de responsabilidad. Bueno, y acá era lo que yo les decía antes, tienen ejemplos de distintos indicadores que son índices. El índice de rentabilidad del patrimonio neto, el índice de liquidez disponible, bueno, eso queda a cargo de ustedes la lectura, cosa de que se familiaricen con este tipo de terminología y si tienen interés, y más los que siguen la carrera de licenciado en administración, hay unas actividades a continuación donde les dice por el tipo de índice, digamos, cuál es un índice óptimo al hacer el cociente, cuál indica una situación básica, cuál es una situación no deseable. Esto yo siempre lo comparo cuando ustedes se hacen un análisis de laboratorio. Vieron que cuando el bioquímico les da los resultados, supongamos, no sé, glóbulos rojos. Entonces, de acuerdo al estudio de la sangre, les dio un número. Pero al lado está dicho que lo conveniente es tener más de tantos glóbulos para tener una buena salud. Bueno, acá es exactamente igual. Por eso, digamos, esto es un estudio de esta temática a través de las actividades, porque por más que ustedes entiendan conceptos, se visualiza más en las actividades que tienen en este capítulo. A ver, les voy a ubicar por la página. Está en la última parte. Y con esto ustedes van a poder entender, en realidad, por qué se clasifican los gastos de la forma que los clasificamos en el estado de resultado. Bueno, por ejemplo, en la página 264 tienen el tema del punto de equilibrio y este análisis de los costos fijos y los costos variables, inclusive un esquema, o sea, una representación gráfica. Pero después hay otra actividad que la estoy buscando. Que es una de las últimas. Bueno, estaría en la página 279. O sea que ustedes acá tienen índices de liquidez y endeudamiento. Entonces, liquidez corriente. Tienen la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y bueno, acá les dio al cierre del ejercicio 2002 1.71 y al cierre del ejercicio 2003 1.72. Bueno, ahí hay más decimales. Entonces debajo les dice, si es mayor de 1,5 es óptimo. Perdón, es bueno si es mayor a 1,5. Óptimo 2 y malo 1. Esto es como para poder hacer una adecuada lectura cuando ustedes ya tienen determinados los índices de endeudamiento y de liquidez. Y a continuación tienen índices de rentabilidad. Y de rentabilidad ya es cuando están comparando el resultado bruto con las ventas, o cuando comparan los gastos operativos con las ventas. Bueno, en todos acá tienen el resultado que se obtiene al hacer el cociente por los datos que tienen en la actividad esta que está en estas páginas. Y después se les indica cuándo se entiende que el índice dio como bueno, como óptimo y como malo. Así tienen de cada uno de los índices. ¿Me han podido seguir?
Sí, profe, sí. Siento silencio de radio. O se me durmieron, una de dos. Acá la idea es que ustedes lean este capítulo 7 y trabajemos con preguntas, o sea, porque se basa más que nada en los conceptos que ustedes tienen que tener. En lo que sí me quiero centrar y que ustedes tienen que conocer bien, aunque no van a ver práctica, es sobre qué significa presupuesto y el saber que cuando hablamos de presupuesto existen dos tipos de presupuestos en contabilidad de gestión, que es el presupuesto financiero y el presupuesto económico. A ver qué estoy buscando, porque para buscar los índices me lo pasé. Un segundito que estoy tratando de ubicarles para... Bueno, estaría dentro de este capítulo en la actividad 3. Y si ustedes ven la consigna de esta actividad 3, página 247, que es punto 3.3, actividad número 3, informe de gestión, presupuestos. O sea, acá les habla de presupuestos, pero se los clasifica en económico y financiero. Y también esta actividad marca estado de situación proyectado, estado de resultados proyectado y estado de flujo de efectivo proyectado. Entonces, en principio, presupuestos, sea económico o financiero, no es sinónimo de estados contables proyectados. Cuando hablamos de estados contables proyectados y los tres que tienen marcados en esta actividad, son estados contables con la estructura que ustedes conocen. Estructura me refiero, por ejemplo, al estado de situación patrimonial, que contiene el activo, pasivo, patrimonio neto, el activo clasificado en corriente y no corriente, al igual que el pasivo, y en los rubros en que se encuentra dividido cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de estados contables o financieros proyectados, es en base a determinadas variables establecidas a futuro. Por ejemplo, se estima que por la evolución del mercado, las ventas van a aumentar en tal porcentaje o van a disminuir en tal porcentaje. Si sabemos cuáles son los porcentajes sobre ventas de costo, de gastos, de comercialización, de administración, bueno, se arman esos estados contables en función al negocio que se espera al cierre del ejercicio siguiente. Es como que ustedes, al armar estados contables o financieros proyectados, están determinando cuál sería el estado contable del próximo ejercicio. Es como si nosotros estuviésemos al 31 de diciembre del 2021 y ya estaríamos presentando los estados contables proyectados al 31 de diciembre del 2022. Entonces, tenemos que asumir y, como el término lo indica, proyectar algunas variables en función a la actividad que estimamos va a tener el ente y también al contexto económico para poder hacer esa proyección. Pero lo que ustedes tienen que tener bien en claro es que cuando se habla de estados contables proyectados, es con antelación a la fecha de cierre de ejercicio, emitir los estados contables de un cierre futuro bajo determinadas variables del negocio y de la situación económica, más que nada macroeconómica, que es muy distinto a los presupuestos. O sea, los presupuestos también es una, si lo quieren llamar, una presunción, nos estamos adelantando a los tiempos, pero es muy distinta, digamos, la estructura del informe. Y acá, una aclaración. Los estados
contables o financieros proyectados sirven y es material para la toma de decisiones de los usuarios internos a la organización. La particularidad que tienen es que existe bibliografía sobre cómo se preparan, inclusive también alguna resolución técnica, básica, pero sería la excepción a todos los informes de lo que hace al segmento de gestión, porque hay algunas premisas en cómo prepararlo. Prueba está que estamos tomando la estructura de los estados contables. No lo hacemos a nuestra manera dentro de la organización. Cosa que sí hacemos a nuestra manera dentro de la organización, los presupuestos. ¿Por qué? Porque el periodo que abarca un presupuesto lo establece la organización, no hay nadie que se lo imponga. Si yo quiero hacer un presupuesto y, o sea, de acuerdo a la realidad de la organización interna, más el contexto a nivel país o a nivel mundial, y puedo decir, bueno, yo estoy en condiciones de estimar y realizar un presupuesto trimestral. No más allá, ¿por qué? Porque hay factores de incertidumbre. Por ejemplo, en la situación actual, o sea, tenemos el tema de, a nivel político, de las elecciones. Entonces, o sea, supongo que ustedes están actualizados en cuanto a la información. O sea, ante ciertas incertidumbres del resultado de las mismas, es como que muchos entes dejan determinada toma de decisiones significativas para después de esa fecha. Entonces, no, en esto de la periodicidad no hay nada preestablecido, regulado. Depende de cada organización, el armado de los presupuestos. Y cuando hablamos de presupuestos, tenemos que identificar bien si estamos hablando de presupuestos financieros o de presupuestos económicos, porque no es lo mismo. El presupuesto económico es el que se acerca más a lo que ustedes conocen como estado de resultados, porque la estructura que tiene un presupuesto económico es partiendo de las ventas, descontando el costo, descontando los gastos que tiene la organización, tanto de administración como de, digamos, los operativos. Vamos a comentarlos así como lo hemos visto. Los operativos, después los resultados financieros, llego a la utilidad que espero neta en determinado periodo. Entonces, el presupuesto económico básicamente, repito, parte de las ventas, se considera el costo de esas ventas, los resultados financieros, si se proyectase vender algún bien de uso, lo que se estima en la ganancia que se puede obtener de esa venta del bien de uso, y llegaríamos a la utilidad neta. Entonces, este tipo de presupuesto económico lo puedo hacer trimestral, lo puedo hacer cuatrimestral, semestral, anual, pero la característica es que independientemente el alcance que tenga en tiempo, si el tiempo es mayor a un mes, como por ejemplo un bimestral, bueno, tengo que separar los 2 meses que comprende ese presupuesto. Si estuviésemos hablando de un presupuesto semestral, bueno, ese informe debe a su vez indicarme la expectativa que tengo de rentabilidad, porque eso apunta al presupuesto económico, en cada uno de los meses que comprende el semestre. Y ustedes tienen un ejemplo típico de presupuesto económico en la página 249 de una actividad. O sea, ahí tienen un presupuesto económico de un semestre que va de enero a junio y lo tienen, tienen identificado
cada uno de los meses. Y ven que está la apertura es venta, costo de venta, resultado bruto, resultado financiero y utilidad. Porque el presupuesto económico es analizar rentabilidad. Entonces, la sumatoria de cada una de las filas, de las ventas, de los costos de venta, del resultado bruto, del semestre, es lo que me permite determinar el resultado proyectado, que, digamos, me es de utilidad justamente para hablar de estados contables proyectados. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Empecé con este porque considero que es el más fácil hasta ahora de entender por lo que ya conocen. Sería un estado de resultados del que ustedes conocen formal de presentación para usuarios externos, mucho más abreviado, porque fíjense cómo están concentradas las cuentas de resultado. Pero lo que me interesa saber es cuánto voy a ganar en cada uno de los meses de este semestre. Y si ustedes miran la actividad, van a ver que tienen datos que son estimaciones o presunciones. Profe, Sí. o sea que a partir del presupuesto económico tenemos los datos para armar el estado Proyectado. proyectado. Claro, lo que pasa es que en este ejemplo ustedes tendrían un estado de resultados proyectados semestral. Y cuando hablamos de estados de resultados proyectados o de estados contables proyectados, de acuerdo a las mínimas regulaciones que existen, estamos hablando de anuales. Pero bueno, si hacemos 2 semestrales, llegamos al anual del proyectado. Bueno, o sea, no sé si tienen algún tipo de dificultad con esto. Bueno, entonces veamos el presupuesto financiero. Acá las pautas cambian diametralmente respecto del presupuesto económico. ¿Por qué? Porque esto es el manejo de la caja, del cash. Ustedes lo que tienen que tratar de ubicarse y pensar es lo siguiente. Toda organización sabe que a medida que van transcurriendo los meses, y esto es como cualquier persona humana también, va a tener ingresos y también tiene gastos fijos, que sabe que los tiene que asumir, que está dentro de lo que es la operatoria del ente. O sea, pensando no desde lo devengado, sino desde lo percibido, desde el movimiento de fondos. Muchas veces esto en finanzas se conoce como el cash flow, o sea, implica movimiento de fondos mes a mes, es la proyección. ¿Por qué? Porque si lo que estimo que voy a recibir de fondos por cobranzas de ventas no me cubre los gastos que tengo que pagar en el mes, ¿cómo me fondeo para poder cubrirlos? O sea, los socios le van a prestar a la sociedad va a solicitarle al banco poder emitir cheques con acuerdo en cuenta corriente, se va a pedir un préstamo, se va a aumentar el capital y se van a incorporar nuevos socios. O sea, ¿qué alternativa para poder fondear todos los gastos que va a tener la organización en el mes? Bueno, entonces por eso tenemos que pensar acá directamente en el efectivo. En el ejemplo, siguiendo la misma actividad que ustedes tienen entre la página 249 y 250, ustedes ven que estamos hablando de un presupuesto financiero también semestral, donde van a encontrar
cada uno de los meses que componen el semestre. Entonces, la primera parte de este presupuesto financiero trata de estimar cuáles van a ser las cobranzas que se van a realizar. O sea, ¿por qué? Porque yo al 31 de diciembre de X años tengo clientes en el activo corriente. Entonces, esos clientes, esos deudores por venta, ¿cuándo les voy a cobrar? Entonces, ustedes ven acá que, de acuerdo a los datos del ejercicio, bueno, se estima que en el mes de enero voy a cobrar 18.000 pesos de clientes, de ventas a clientes de noviembre. En enero también le voy a cobrar 10.800 pesos a ventas que efectué a clientes en el mes de diciembre, pero también ventas de diciembre las voy a cobrar también en febrero. O sea que acá hay que analizar justamente los vencimientos del activo corriente de nuestros clientes. O sea, cuándo corresponde, de acuerdo a los vencimientos de financiación que le vamos a cobrar. Por eso ustedes acá pueden ver que prácticamente lo que se vende en un mes se cobra en los 2 siguientes, si ustedes van viendo cómo está esta proyección. Porque noviembre acá, lo que me quedó de noviembre, bueno, habré cobrado parte en diciembre, que ya eso pasó, porque la proyección es de enero a junio. Entonces, lo que quedó de las ventas de noviembre, lo estoy cobrando en enero. Eso siempre y cuando las pautas que indica el ejercicio, porque para armar estos presupuestos hay que valerse de pautas del sector cobranzas o finanzas del ente. Y así vemos del semestre que se quiere presupuestar cómo van a ser las cobranzas. O sea que después vamos a tener un total de cobranzas de cada uno de los meses que comprende este presupuesto. Otro ítem a analizar en este presupuesto son los pagos pendientes por compras. O sea, porque tengo proveedores, a esos proveedores, ¿cuándo les pago? O sea, volviendo, cobranzas son los únicos ingresos que voy a tener. Ahora los egresos. Parte de los egresos son los pagos a los proveedores. Entonces, de acuerdo a las pautas del ejercicio, financiación que me ha dado algún proveedor en noviembre, lo estoy pagando en enero, financiaciones de proveedores de diciembre se está pagando en febrero, y así hasta el mes de junio inclusive. Después tenés, sí. Te hago una consulta. En lo que es cobranzas, el ingreso, por ejemplo, el de enero sería por ingresos de noviembre y diciembre, por una venta o algo así. Claro, o sea, los 18.000 pesos que tenés en enero son ventas de vengadas en noviembre que las cobrás en enero. Ah, bien. Después, también en enero vas a cobrar parte de las ventas que contabilizaste de vengadas en diciembre, y la otra parte estás cobrando en febrero. Bien, ahí entendí. Gracias. ¿Está? Bueno, eso es relativo al enunciado del caso, porque por ahí se pudo haber financiado a 180 días. En este caso, bueno, dentro de todo la cobranza es bastante inmediata. Bueno, el pago a los proveedores lo tenemos digamos, a continuación, que también, o sea, los proveedores que se registraron en noviembre por compras de noviembre se están pagando en enero. Las compras de diciembre se están pagando en febrero. Y así sucede. Por ejemplo, en mayo no tienen cobranzas de proveedores, y en junio tampoco. Bueno,
A continuación tienen préstamos, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el pasivo había préstamos y hay que ir cancelando esa deuda. Y de acuerdo a las pautas de la deuda, vemos que se ha pagado 14.000, se estima se va a pagar, de acuerdo a lo pautado en ese préstamo, 14.000 en enero, 7.000 en mayo y 7.000 en junio. Otras deudas, supongamos impuestos, se están pagando en febrero 6.000, en abril 7.000 y en junio 4.000. Y en la anteúltima fila, ustedes ven que ahí tienen determinado el saldo inicial de la caja y bancos, porque ahí es donde está el cash. O sea, lo inmediato a disponer es lo que tengo en caja y bancos, en banco, en cuenta corriente o en caja de ahorro. Entonces, este análisis me permite analizar los fondos que puedo tener o que me pueden faltar, y que si yo no cubro lo que debo abonar, y bueno, a ver, ¿de dónde saco fondos? Es lo que se llama financieramente fondeos y cómo se cancelan los mismos. Bueno, ustedes en esta actividad tienen todo bien explicado, que yo lo que les pido es que se armen de paciencia porque son ejercicios bastante extensos, pero de la única forma que los entiendan es sentándose, leyendo bien el planteo y después analizando la solución con las explicaciones, que está bien explicado cada uno de los casos. Reitero, el presupuesto financiero es el que también se conoce financieramente como cash flow. Es saber si tengo fondos o no para cubrir los gastos del mes. O sea, cada uno de ustedes sabrá los vencimientos que tienen en el mes. Entonces, y los ingresos que tienen, si trabajan o la cuota que les da sus padres. Entonces, decir, ¿eso me alcanza para mis costos fijos? Bueno, es un poco lo que se hace en este presupuesto financiero, cash flow, que por supuesto es más complejo, no es tan simple como las finanzas personales, ¿no es cierto? Pero llegan así a entender, yo consideré que lo mejor era siguiendo la actividad, dado que ustedes no tienen, desde el punto de vista práctico, que hacer presupuestos. Pero es la única manera de entender qué significa un presupuesto. O sea, el presupuesto económico es la proyección de rentabilidades. El presupuesto financiero es la proyección de fondos para poder cumplir con las obligaciones en el periodo que estoy trabajando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, perdón, ¿me darías una definición rápida de presupuesto económico? Sí, presupuesto económico es la estimación para determinado periodo de la rentabilidad que se puede llegar a obtener bajo los parámetros establecidos por el ente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Acá mirando el presupuesto financiero o el presupuesto económico, cualquiera de los dos, no llego a entender de dónde sale el monto que está expresado en la columna de estado de situación patrimonial proyectado. No llego a entender dónde sale el total que expresan ahí. O sea, yo acá, por eso lo que les dije, es el leer bien, digamos, el planteo para poder entender esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en este ejercicio, comenzando con un estado de situación patrimonial al 31/12 del X0, donde ven que caja y banco hay 70.000 pesos. O sea que al 1 de enero ustedes tienen, digamos, en la caja, si estamos hablando del financiero,
de 70.000 pesos, que es lo que tienen ustedes abajo, saldo inicial, caja y bancos, ¿ven? 70.000. O sea, los 70.000 surge del estado de situación patrimonial. Ahora, si yo estimé, eso sería al 1 de enero. Si estimo que en enero voy a cobrar 28.800 y voy a pagar en total 16.200, ¿cuánto me queda? O sea, el remanente sería 68.600, que esos fondos van a ser el saldo inicial de febrero. Entonces yo en febrero parto de un saldo de 68.600 de caja y bancos, al que le tengo que sumar las cobranzas de febrero, las 2 que tengo en febrero, y les tengo que restar las deudas que tengo, las deudas pagadas en febrero, 36.000. Entonces llego a un saldo a fin de febrero de 68.800. Y así con cada uno de los meses. Eso es con respecto a los totales finales que ustedes ven en el financiero. Ahora, con respecto a lo que ven en la columna del financiero, en el proyectado, o sea, tienen que ir, digamos, trabajando a ver, ustedes en mayo y junio acá reitero, ustedes se tienen que ubicar con el enunciado, porque como les había indicado, en cobranzas, ustedes en un mes están cobrando, a ver, se los digo al revés, en un mes de ventas de vengadas, lo están cobrando en los 2 meses siguientes. Entonces, ustedes ven que en el estado de situación patrimonial proyectado, las cobranzas que quedan pendientes sería, en función a lo que dice el enunciado, de las ventas de vengadas en mayo, lo que corresponde cobrar en junio, y de las ventas de vengadas en junio, lo que corresponde cobrar en julio y agosto. Por eso tienen 31.800 en la última columna de proyectado, porque sería de lo que queda a cobrar en julio de las ventas de mayo. Y los 49.000 es lo que queda a cobrar de las ventas de junio que vencen en julio y agosto. Entonces, el total de cobranzas pendientes que quedan para el segundo semestre son 80.800. ¿Se entiende o no hasta ahí lo que preguntó la compañera? Lo mismo pasa con en mayo 29.400 y en junio 29.400 en la última columna. Serían los pagos de la financiación que me hizo el proveedor en mayo, o sea, lo que los proveedores me financiaron en mayo, lo tengo que pagar en julio. Y lo que me financiaron en junio, lo tengo que pagar en agosto. O sea que los 29.400 que tengo en la última columna es lo pendiente de pago, que es lo que totaliza como 58.800. Y bueno, y en préstamos otras deudas, ahí no tienen nada porque no queda nada pendiente de acuerdo al enunciado para proyectarlo en el semestre que sigue. No sé, la alumna que preguntó, ¿queda claro?
Sí, profe, se entendió ahora. No había leído el enunciado todavía, entonces no entendía bien de dónde salía. Claro, lo que pasa, lo ideal era que primero hubieran leído el enunciado. A mí lo que me interesa de esta clase es que a ustedes les quede el concepto y el esquema, digamos, de estos dos tipos de presupuestos. Que, digamos, el concepto de estos dos presupuestos son temas que siempre se toman en los exámenes del segundo parcial y en finales. Por eso es que hago énfasis. Práctica no. Y una pregunta, ¿en qué momento los empiezo a hacer, los presupuestos, tanto económicos como financieros? Mirá, ¿En qué? o sea, una vez que cerraste el estado contable, que tenés los saldos de caja y bancos, ya ahí podés decir, bueno, yo al 1 de enero tengo tal saldo. Entonces, ¿qué gastos tengo, o sea, para cubrir en enero? ¿Y en enero voy a tener algún otro ingreso? No. Esto, a ver, hablando en criollo, esto es saber si voy a tener fondos para cubrir las obligaciones de cada uno de los meses. ¿Y cómo determino si voy a tener fondos o no tengo fondos? Partiendo del saldo que tengo en caja y bancos en el primer mes que trabajo y después con las cobranzas que voy a tener en todos los meses que comprende el presupuesto. Y las cobranzas Sí. las van a tener en función al planteo. Acá tienen un planteo que les indica cómo se hacen las cobranzas, que lo tienen. O sea que según el Acá ustedes planteo. lo tienen. Y claro, datos adicionales. Las ventas se cobrarán 40% a 30 días y 60% a 60 días. Por eso es que las ventas devengadas en un mes se cobran en los 2 meses siguientes. ¿Y en qué proporciones? En las que tienen acá en el enunciado. 40% en el primer mes y el 60% en el segundo mes. Después le dice para el presupuesto económico cuál es el margen bruto, la utilidad bruta que hay entre ingresos y ventas de un 40%. Después tienen, esas son pautas. Para este ejemplo, cada organización tiene las suyas que depende, digamos, de la situación operativa comercial del ente, cómo opera. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se tienen que tener en cuenta son los ciclos de cobros y de pagos, que es un poco lo que yo les había indicado al comenzar el cuatrimestre, los ciclos operativos. Desde el punto de vista financiero, tiene que cerrar el ciclo operativo de pagos con el de cobros. Porque, a ver, si yo cobro cada 90 días a los clientes y mis proveedores me cobran, les hago algo exagerado, cada 30 días, ¿cómo hago para pagarle a los proveedores? No cierra ese sistema financiero, salvo que lo alimente con ingresos de otro lado, lo fondee de otro lado. Pero piensen ustedes que no me cierra, porque si yo a mis clientes le financio a 90 días, o sea, que significa que los clientes cada 90 días me van a pagar, pero mis proveedores me financian a 30 días, o sea, yo cada 30 días le tengo que pagar. ¿Cómo hago para pagarles cada 30 días si, o sea, ustedes pueden apreciar que los tiempos de cobranzas tienen que ser bastante cercanos a los de pagos, porque si no, nunca van a cerrar los números. ¿Se entiende? Bueno, o sea que en los datos adicionales ustedes tienen todo, justamente las premisas como para poder armar estos presupuestos. Dice, se comprarán mensualmente las mercaderías que se estiman vender al mes siguiente de su compra. Las compras de mercadería se pagarán a 60 días. El saldo expuesto como préstamo se pagará 50% en el mes de enero, 25% en mayo y 25% en junio, que fue lo que vimos. Las otras deudas se abonan 6.000 en febrero, 7.000 en abril y 4.000 en junio. Las inversiones transitorias están compuestas por títulos públicos que serán rescatados el 30 de septiembre y devengan una renta de 200 mensuales. Bueno, eso está por fuera del presupuesto. ¿Por qué? Porque se rescatan en septiembre y este presupuesto cierra en junio. Eso, claro.
Esa venía mi duda. Como este presupuesto es semestral, entonces por eso los valores de mayo y junio están en la parte de... En El proyectado. la columna de estado, eso, en proyectado, ¿no? Claro. Porque este es semestral. Ah, ahí Es semestral, claro. Perfecto, perfecto. O sea, que ustedes ven, yo esto siempre en el curso lo dejo al final, a veces cuando ustedes me decían, nos salteamos este capítulo, porque ustedes vienen formándose en toda la temática en lo que es el segmento de contabilidad patrimonial o financiera. Y cuando hablamos de contabilidad y gestión, estamos cambiando paradigmas. Es otro el esquema y ustedes lo pueden apreciar. Entonces, básicamente de contabilidad y gestión, o sea, los primeros cuadros que yo fui repasando con ustedes, esos los tienen que saber desde la teoría. Y vean los índices como para poder entender las relaciones que existen. Y bueno, y el entender que es un presupuesto económico y un presupuesto financiero. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya estamos prácticamente en hora. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón que sea repetitivo, pero no me quedó claro lo del presupuesto económico, o sea, una definición específica, por así decirlo. o sea, el presupuesto económico es el que determina la rentabilidad en el periodo que establece el ente. Y el plazo es a futuro, no es de pasado, sino es de futuro. Bien. Y el financiero sería, bueno, como dijiste, algo así en criollo de si voy a tener fondos para cubrir el mes en el que estoy transitando. Claro, ustedes tienen, o sea, en el libro de Chávez tienen definiciones. Yo trato de llevarlos a la realidad, de que se entienda el tema no con definiciones académicas, sino comprensibles para que entiendan los conceptos. Lo que yo ahora les quería decir, para que puedan trabajar, no le pidan tanta ayuda a Fernando porque él tiene que hacer los ejercicios de la guía, el ejercicio de el armar los estados contables, sepan que el activo les tiene que dar 17.500. El total del activo, entre el corriente y el no corriente. Y el total del pasivo, 9.000. Y el patrimonio neto, 8.500. Como para que se puedan guiar si están bien encaminados o no. El resultado del ejercicio les va a dar 2.500 positivo, una ganancia de 2.500. Bueno, esos números como para ayudarlos. Acá en este armado no se aplica el ajuste por inflación, o sea que no tienen ajuste de capital directamente. Aparte son todos números chicos para trabajar cómodos. O sea, primero tienen que registrar las 15 operaciones que tienen. Y una vez que obtienen el saldo de cada una de las cuentas, tienen que armar el estado de situación patrimonial, el de resultados y hagan el intento de devolución del patrimonio neto que lo vemos el lunes. Y si se animan el flujo de efectivo, mejor. Porque es de la única forma que se aprende practicando. Bueno, yo hasta aquí. No sé ustedes, escucho preguntas, dudas. Bueno, si no hay preguntas, entonces los libero, chicos. Les deseo buen fin de semana y